Asociación Gastronómica de Punta Arenas y también exintendente de Magallanes. Jaime, bienvenido acá al Vox Populi 2020. No, muchas gracias por permitirnos comunicarnos y expresar un poco lo que está viviendo el sector gastronómico a toda la comunidad de Punta Arenas y gracias por ofertarnos esta visualización por pantalla para un poco contar lo que estamos viviendo en esta materia, la gente vinculada al sector turístico gastronómico. Sí, en días anteriores también hemos conversado al aire con algunos miembros de esta asociación, pero nos faltaba quizás una mirada más en conjunto, más en global, para tratar más o menos cuáles son las temáticas, las inquietudes, tanto de fondos, también entendemos que tienen ciertas inquietudes respecto de los protocolos de lo que va a ser un posible retorno a las actividades que en algún momento se va a tener que dar. Primero queríamos, si nos pudieses adelantar, lo que van a comunicar próximamente ya, dándose a conocer a la opinión pública como Asociación Gastronómica de Punta Arenas. ¿Cuántos de ustedes la conforman? Más o menos. Mira, en este momento tenemos 60 personas que son representantes y dueños de empresas vinculadas al rubro gastronómico, turístico, que son fundamentalmente restaurantes, pub y café de Punta Arenas. Esto está hoy día todavía circunscrito a Punta Arenas. Eso en general. Lo bueno tener presente por qué somos uno de los sectores más afectados, porque hubo un decreto de autoridad. Nosotros estamos cerrados no por voluntad propia, Claro. hubo un cierre decretado por la autoridad y eso motivó inicialmente el cierre de toda la industria gastronómica regional. Después de eso se nos ha permitido vía delivery o vía venta presencial. Y algunos de nuestros asociados están en esa línea, pero es bueno entender que eso no resuelve el problema del sector en absoluto. Los restaurantes por naturaleza, los cafés por naturaleza, los pubs por naturaleza, son un lugar de encuentro de gente. Uno le ofrece un espacio, adorna sus lugares, arrienda propiedades más cercanas a la cosa céntrica, que tengan estacionamiento. Uno invierte mucho en un local de esta naturaleza, no son baratos desarrollarlo. Entonces, por lo tanto, transformarlo y uno sostener los costos del delivery de un restaurante, un café, un pub, manteniendo solo con venta delivery es un tema muy difícil, muy complicado. Aparte, independiente uno no quiera quejarse o no, pero la cantidad de gente que está vendiendo cosas hoy día a través de las redes sociales es complejo y nosotros somos sujetos a pago de IVA, imposiciones, revisión de salud, de la inspección del trabajo. O sea, los costos asociados nuestros son mucho más altos. Y la cantidad de gente que teníamos contratada, la verdad que era un porcentaje alto. Si uno mira todo lo que es hostales, hoteles, restaurantes, no voy a contar los patios de comida, que esos tienen otro volumen importante, o los Claro. comida al paso, pero nosotros somos casi más de casi 4.000 personas que dependen de este rubro, de esta área, y la verdad que eso está muy golpeado por esta crisis. Y nosotros estamos golpeados por la crisis porque, independiente que nosotros ya tenemos protocolo y vamos a presentarle, hemos coordinado con salud, le vamos a presentar los protocolos. Tenemos protocolos para delivery, tenemos protocolos para apertura, o sea, venta para llevar. También les vamos a entregar un protocolo para apertura de restaurantes. Pero si esta apertura de restaurantes no se desarrolla, la verdad, lo que van a hacer es destruir la industria completamente el día de Magallanes. Es cierto que nuestra primera prioridad y cada uno de nuestros socios se preocupa de la salud de su gente y de sus clientes. Eso es obvio que nos vamos a preocupar, esa es nuestra primera prioridad. Pero si no hay una fecha de apertura pronta, la verdad que la posibilidad de la sobrevivencia del sector es muy escasa. Y en eso la autoridad ya tiene que empezar a tomar carta en el asunto. Nosotros no podemos esperar que la crisis pase en Santiago. Magallanes, tenemos poco contagio, tenemos que ver la forma que funcionamos. Nosotros podemos establecer nuestros locales con apertura, ojo, manteniendo la distancia, lo mismo que en otros lugares, supermercados, farmacia, podemos tener un protocolo de funcionamiento como se está funcionando en otras partes
y no puede seguir nuestra industria seguir siendo como castigada, como que en los restaurantes se van a contagiar más que en una farmacia, que en un almacén, que en un supermercado. Hay que buscar un mecanismo para darle una oportunidad a esta industria, si no, la verdad que el escenario es muy, muy malo, muy malo, muy malo. Por supuesto. Es bastante complejo el escenario. Ahora se reunió la Seremi de Economía, personeros también de Corfo, con el Consejo Regional, para dar a conocer quizás los pilares estratégicos para el turismo, que tienen que ver respecto, primero, en corto plazo, la reactivación, luego en mediano plazo el desarrollo y tercer punto, que es la promoción en largo plazo, dentro de lo que es turismo, que en general igual debiese abarcar lo que es la situación con ustedes. ¿Ustedes han sostenido autoridades con las autoridades? ¿Han sostenido reuniones? Sí, la verdad que hemos tenido reuniones y hemos tenido, yo diría, le hemos presentado por escrito nuestras inquietudes y también hemos sido capaces de plantearles visiones. Y yo creo que, por ejemplo, nosotros vamos a plantear en las visiones al sector económico, ya sea la Seremi Economía, Hacienda, Corfo, Cercotec, los organismos que están vinculados a esta área, Turismo, Cernatur, porque creo que, por lo menos yo no comparto lo que dijo el ministro Palacios el día domingo en la tercera, porque creo que están partiendo de cifras, en mi opinión, el Ministerio y la Subsecretaría de Cernatur, que son absolutamente erróneas y falsas. No puede el ministro plantear de que vamos a tener una temporada de invierno de nieve en septiembre y que va a haber un nivel turístico en Chile de un 40%. La verdad que nadie sabe de dónde sacó esa cifra. No es la realidad de la región. Nuestra región, si uno es honesto, turismo internacional, cero. Cero. Y turismo nacional del resto del país somos de larga distancia. Lo que está hablando las autoridades centrales de turismo y del Ministerio de Economía lo puedo entender en la lógica que septiembre, octubre, en el verano, la gente que está en Santiago irá a Viña, irá a La Serena, a lugares cercanos, pero larga distancia, cuando no tenemos claridad, como el caso nuestro, que hay que hacer el tránsito en avión, que no sabemos cómo van a operar las líneas aéreas, si van a tener acceso a distancia interna, cuáles van a ser los costos operacionales. La verdad que un turismo de más larga distancia, aunque sea dentro del territorio nacional, las posibilidades de desarrollo son casi nulas. Cuando no tenemos claridad y la autoridad está por lo menos recién ajustando las cifras y calculamos que vamos a sobrepasar tranquilamente sobre los 2 dígitos, donde vamos a tener una caída del Producto Interno Bruto a lo menos de 8 puntos, según los principales especialistas economistas en Chile. Entonces, la verdad que nos gustaría que frente a este escenario el diagnóstico de la región fuera mucho más preciso. Primero, por varias razones. Las actividades económicas tienen, en función de esta crisis, esta pandemia, distintos niveles de complejidad o daño, ¿cierto? Hay áreas de la actividad económica que van a estar más dañadas que otras. El mundo turístico en general no va a tener temporada este año. Y eso es un golpe tremendo a la hotelería, a los hostales, al transporte turístico, a los guías, a los restaurantes, a los cafés. Si uno dimensiona que en áreas de estos sectores la temporada turística representaba algunos del 70 al 80% de sus ingresos, o el rubro gastronómico hasta el 40% de sus ingresos anuales, no van a estar. Por lo tanto, cuando uno tenga un diagnóstico primero afinado de la realidad de lo que va a pasar, es posible empezar a implementar políticas. Y quiero con esto ya entrar un poco tal vez en materia. Sí. No pueden hacernos concursar. Hay sectores de la actividad económica que querían tener una ayuda directa si queremos que la industria se sostenga. O sea, ¿qué sacas de hacer competir a 100 hostales que hay en Punta Arenas, por ejemplo, para que 20 tengan acceso a 2 millones o 3 millones? Tenéis que darle una ayuda pensando que tienen que sobrevivir, y no solamente en la lógica del corto plazo. La crisis del sector turístico en Magallanes son 2 años. Se te están cayendo los letreros. Sí. La crisis. La crisis son 2 años. Entonces, los instrumentos deben estar orientados con un sentido. Debería haber ayuda directa. Un café, por ejemplo, no sé, le den 1 millón de pesos, va a poder pagar las 2 personas que está recibiendo
que los tiene tal vez en la FC y que tiene que pagar la previsión, le va a servir para pagar luz, gas y agua. O sea, hay que tener una mirada más clara. Y aparte de eso, hay que tener claridad a quiénes se le dieron crédito, a quiénes no se le dieron crédito. Hay sectores de la industria que tienen acceso al crédito, y este crédito COVID-FOGAPE me parece muy bien, que tiene una buena tasa de interés, y muchos sectores de la actividad económica están teniendo acceso a este crédito. El problema que hay que preocuparse es lo que no están teniendo este crédito. Por ejemplo, sabemos que la banca, en una actitud, la verdad, preocupado solo de sus intereses sin tener una visión clara de desarrollo, en mi opinión, mirando solo la cifra en el corto plazo, han tenido un comportamiento, la verdad que muy, por ser lo más elegante, desagradable, con área de la actividad. El sector turístico lo consideran de riesgo. A los transportistas de turismo, a la gente que tiene restaurantes o café, pub, ¿cuántos se llaman? Los locales de pernoctaciones, de hostales, hoteles, no están entregando crédito. La verdad, yo entiendo, objetivamente somos de riesgo porque vamos a estar 2 años. Nos ha entregado crédito solo al 20% el sector, al resto no le han entregado. Yo puedo entender que seamos de riesgo, pero tienen que tener claro entonces que las medidas tienen que ser en el largo plazo. Y hay bancos del local que nosotros estamos muy molestos, como ha sido el comportamiento de algunos bancos locales, que adicionalmente de la garantía del Estado le están pidiendo garantías personales para ponerlos como aval sobre el total de la deuda. Entonces, el comportamiento de la banca, la verdad, con algunos sectores de la actividad económica regional, a ver, no quiero tipificar, uno tiene que ser siempre medido en las palabras, pero su comportamiento, la verdad, de la banca deja mucho que desear en el comportamiento que están teniendo. Muchas veces te llaman cuando las cosas van bien, seamos socios, trabajemos, invertamos, pero en los momentos de crisis, la verdad que los bancos tienen un comportamiento de rata, son los primeros que arrancan de los sectores más complejos y se preocupan solo de mejorar a sus mejores clientes. La verdad que si la banca sigue manteniendo una mirada de este tipo, la verdad que el día de mañana, cuando necesiten ayuda financiera y pidan al Estado, la verdad que dan ganas de decirle, mira, que quiebren, porque son absolutamente unos tipos que no tienen una visión de largo plazo en el tema del desarrollo. La región de Magallanes representa el 8% del PIB, entre el 8 y el 12% del turismo. Y la banca, que se ha lucrado mucho de ello, la verdad que hoy día, cuando tiene que darle una mano, tiene un comportamiento que da vergüenza. La verdad que este tipo de cosas muestra a veces las crisis, la pandemia, la miseria, no solamente humana, sino también de algunas instituciones. Por supuesto, muchos recuerdan que en la crisis de los 80, de principios de los 80, el Estado salió a salvar a la banca en general, y piden una vuelta de mano, que la situación se dé vuelta. Ahora, según tu visión como autoridad, como parte del gobierno regional, y como también... Ex autoridad, y como también ex parte de lo que era parte de un gobierno, desde el nivel central, desde lo que es el gobierno, ¿qué medidas se pueden adoptar para que esta situación se revierta? ¿Pueden obligar a los bancos a poner una tasa de interés estándar, por ejemplo? ¿Qué otras medidas se pueden adoptar? Mira, yo creo que hay varias medidas que se pueden tomar. Yo diría que la primera que tienen que dar respuesta es que objetivamente sí. A ver, yo entiendo que el gobierno y toda la clase política, la primera prioridad es llegar con ingresos para que la gente tenga para comer en este país. Y me parece que todo esfuerzo que hagamos como chilenos en este país, las instituciones, la política, a eso hay que dar primero respuesta, porque la verdad, para mantener las cuarentenas, especialmente en las grandes urbes como Santiago, es prioritario y clave que la gente tenga garantizada por lo menos la alimentación para ellos y su familia. Y que no se le corten las conexiones básicas, luz, gas, agua, internet. La verdad que eso es, yo diría, en eso estamos todos de acuerdo, que la primera prioridad. Pero la segunda prioridad, que se ha cacareado mucho, es el tema del empleo. Y objetivamente yo creo que este proyecto, que fue en la línea de mantener la FC, estaba bien orientado, es decir, mantener la relación del empleo, porque cuando se producen los despidos, un cupo de empleo se destruye, recuperarlo cuesta mucho.
Entonces, este instrumento que se hizo me parece que iba en la línea correcta. Pero cuando se hacen estas cosas, la verdad que a veces yo tengo la sensación que el Parlamento y los ministros parece que no tuvieran calle, que no supieran cómo funciona la realidad económica. Y lo voy a decir, por ejemplo, en el rubro gastronómico nuestro, nosotros la mayoría no tiene ingresos, pero estamos obligados a pagar el 100% de las imposiciones. Entonces, claro, se ha hecho un mes el esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo el segundo mes que se bajó a un 50%, ahora volvemos, viene un tercer mes a un 100%, y por 6 meses tenemos que pagar las imposiciones para sostener el sistema. Pero ¿cómo sectores que no están teniendo ingresos a la actividad económica, como nosotros, que se le ha prohibido el funcionamiento, y como ya expliqué, con los delivery no van a poder resistir pagar el total de la planilla? ¿Cómo es posible que le mantengan diciendo, mira, paguen? O sea, están obligando a la gente a endeudarse y no están teniendo acceso al crédito y le están diciendo, sigan pagando. O sea, ahí uno nota que las autoridades tienen que ser capaces de entender lo que pasa en este sector y en otros sectores. Me imagino que también están en los cafés, los hostales, los hoteles. ¿Qué hotel va a abrir en Punta Arenas hoy día si no va a haber gente? Entonces, se quedaron cortos con los instrumentos, pensando, en mi opinión, cuando los diseñaron, que esto era para 2 o 3 meses. Y esto la crisis de la pandemia que estamos viviendo tiene un efecto, pero se está asociando a esta crisis sanitaria una crisis económica de envergadura. Y los efectos van a durar mucho tiempo. En el rubro turístico esto va a durar por lo menos 2 años. Entonces, por lo tanto, si no tienen claridad de cómo funcionan los instrumentos, esto es lo primero que tienen que mejorar. Es decir, cómo vamos a resolver el problema para mantener la relación laboral en el tiempo y no se produzcan daños del empleo. Si no, lo que han dicho algunos, que no va a haber 2 dígitos. Yo les garantizo que el próximo mes, si esto sigue así, la gente de muchos sectores económicos como el nuestro, el comercio en general y turístico, no va a poder pagar las imposiciones. Va a tener que declarar. Y si no puede pagar las imposiciones, menos va a poder despedir para pagar las indemnizaciones pertinentes. Están llevando a un sector a quebrar. Entonces, esto es lo primero que uno dice, bueno, pues las autoridades deberían tener esto claro, obvio. Se lo hemos planteado de todas maneras al ministro Palacio, al Ministerio de Hacienda. Tienen que resolverlo ya. Y no puede haber esas reuniones y discusiones en el Parlamento que se demoran en un carro. La verdad que eso es una estupidez, y es capaz de resolverlo a mayor velocidad si es que no quiere que se destruya industria. La industria turística de verdad, que exporta o atrae divisas de turismo de manera relevante, en Chile es Aysén, Magallanes y en el norte San Pedro. Esos son lo que, y Isla de Pascua. Eso es el turismo de exportación nuestro, de verdad. Bueno, si quieren mantener la industria, tienen que preocuparse de eso. Entonces, yo creo que hay varios temas ahí de primera vuelta que tienen que ser capaces de resolver. Y después ya los instrumentos regionales. A mí me gustaría discutir con los gremios y con el gobierno regional para qué se va a usar la plata. Hacer este año, porque hay 1.600 millones para hacer promoción turística, eso es un desastre. Esa plata tienes que hacerlo para asígnale recursos, entrégale recursos a la industria que hoy día está afectada para que subsista. Sostener de nuevo los productos nuestros no es difícil reponerlo, había un esfuerzo que lo hagan con platas nacionales, pero hoy día tienes que saca de hacer una campaña promocional de 1.200 millones y cuando pasen 2 años te va a terminar con una industria que no va a tener calidad de servicio, la mitad de los hoteles y los restaurantes van a estar quebrados? No tiene sentido. Hay que tener clara el orden y las prioridades. ¿Cómo sujetamos la industria? Tercero, hay sectores de la actividad económica que están más dañadas que otros, por lo tanto tienen que ser capaces de orientar los recursos. Yo estimo, tengo muchos amigos ganaderos, pero sería una locura que Corfo vuelva a inventar otra vez. Yo entiendo que igual han sido afectados. Pero si yo miro lo que ha gastado Corfo en los últimos 50 años, entregándole recursos a la ganadería, que me parece súper bien, avance tecnológico, desarrollo, pero pesa el 3% del PIB regional. Y necesitamos salvar una industria que pesa el 12% del PIB. Hemos tenido la pérdida de valor, como fue la pérdida de la mina invierno, se perdió una industria que tenía 1.000 personas contratadas. Se acaba de cerrar otro tren de metanol. Y vamos a tener un recorte del presupuesto de la región del 15%,
del 15%, y resulta que la inversión del Estado acá representa el 80% de la actividad económica. Eso es un desastre. Es un desastre económico para Magallanes. Y eso hay que preocuparse y resolverlo hoy día. Porque si no, cuando venga la crisis de verdad económica, cuando empecemos a destapar la olla a los sectores que están afectados, la verdad que la cantidad de recursos en un plan de reactivación económica, cuando te están recortando ese volumen de los recursos, parece impresentable. Ahora, quiero ser preciso en esto. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo como todo el país, recortar el presupuesto, por supuesto. Pero ¿qué quiero decir con esto? Si el 80% de la actividad económica de la región de Magallanes es la inversión pública, me tienen que recortar de la misma manera, proporcionalmente con el resto del país. Al resto del país le están recortando el 20%, por ejemplo, del presupuesto. Pero el presupuesto en Rancagua, del Estado, en la región de O'Higgins, la actividad económica, el Estado representa solo el 20%, y el 80% es privado. Entonces te recortan el 20% del 20% del Estado. Pero acá nosotros nos está recortando el 15%, porque bueno, se dan cuenta que pesa mucho el Estado, pero del 80% que representa la actividad económica. Por lo tanto, no es proporcional. El efecto en la crisis en Magallanes va a ser considerablemente mayor. Y ese es un tema que tengo que resolver ya, porque el presupuesto se empieza a discutir ahora. Va a haber un acuerdo, lo más probable que haya un acuerdo económico-político, y aparte acá llaman a los parlamentarios. O sea, esta es la prioridad, tiene que ser proporcional. Es decir, los magallánicos vamos a hacer un esfuerzo igual que todos los chilenos, pero en la misma proporción. No nos pueden castigar sacándonos más recursos de lo que corresponde, porque si no, la posibilidad de tener una reactivación y todo con recursos del Estado en la región, la verdad que va a ser mucho más difícil que antes. Si no nos preocupamos de eso, el efecto de la pandemia es mayor en Magallanes es mucho mayor en Magallanes que en otras partes de Chile. Nosotros somos una región que va a ser extremadamente golpeada porque el ancho de la actividad económica, la verdad, es poca. El Estado, dos empresas petroleras, ¿para qué vamos a hablar del escenario petrolero internacional? Cualquier persona que tiene dos dedos de frente sabe que vamos a tener problemas en el sector. Sostener Geopar, que se sostenga NAP se va a sostener porque es una empresa del Estado. Pero ojo, a los precios del barril, a los efectos, la inversión, más la restricción que están viendo en el recorte del Estado, yo no sé qué capacidad van a tener de invertir en nada, lo que está aportando hoy día la actividad económica regional. Nos vamos a quedar en este momento solo con los salmoneros, que son los únicos que hoy día están manteniendo y desarrollando inversión en la región. Pero los salmoneros, yo no sé cuál va a ser la demanda internacional, los rumores, la expectativa es que van a tener que ajustarse no más, por lo menos en un 30%, disminuir la producción porque no está habiendo demanda hoy día en el mundo sobre este recurso. Yo espero que se recupere cuanto antes, yo creo que va a ser un área que se va a recuperar. Pero muchos más ramos de la actividad económica, lo demás servicios. Y turismo no va a haber, entonces ya se te cae, entonces el tema, te queda un poco la ganadería, pero representa el 3% del PIB regional. Hay varios temas estructurales, Magallanes, que me parece que en esto hay que ser mucho más claro lo que está pasando, que los instrumentos que se desarrollen tienen que tener una orientación mediano, largo plazo, y hay que discriminar qué parte de la industria. Hay que modificar. Fue un desastre lo que se hizo con las leyes de incentivos especiales en la vuelta pasada, en el gobierno anterior. Hay que volver a reactivarla, a darle la oportunidad de desarrollo tecnológico, no solamente que quedaron como materias primas y que se le restringió una serie de cosas que hoy día acogerse a las leyes especiales, la verdad que es un desastre. Lo que hizo la administración anterior en la parte económica sobre leyes especiales fue un desastre para Magallanes. Jaime. Disculpa que me emocione yo, pero sí, la verdad que pero estoy por supuesto, sí, por supuesto. Conocemos tu carácter y tu apasionamiento respecto a estos temas. Jaime, queríamos agradecer este contacto y mañana retomarlo con otra gente del gremio para conocer lo que ustedes van a conversar en la conferencia de prensa. Vamos a estar presentes, pero tenerlos a partir mañana durante la tarde en un par de bloques para conocer las impresiones de varios asociados y así tener una visión más general del asunto. Muchas gracias, Jaime. Conversamos mañana. Y nosotros nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Vox Populi 2020.